Los secretos de la corte imperial. En los próximos minutos, usted será testigo de la componenda entre los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para condenar a Venezuela. Usted será testigo de cómo se fraguó una sentencia previa. Todo comenzó el 16 de abril de 2004, cuando el general Francisco Uzón, miembro de la Fuerza Armada Nacional, hizo las siguientes declaraciones en un canal de televisión venezolano. El funcionamiento y la forma como este equipo se prepara para su uso evidencia que existe una premeditación importantísima, porque la mezcla... O sea, producto de una rabia. No, exactamente, esto fue premeditado, claro. Porque inclusive la mezcla... La forma como los ponen en fila, en formación dentro de la celda, o sea, ya eso te determina... Pero hay algo que el público sería interesante que supiese, que es que la mezcla que se utiliza es una mezcla de gasolina con napal. Para el lanzallamas. Para utilizar el lanzallamas. Y eso es como una especie de cosa de acetileno de esa que se pone una llama un yesquero gigantesco. A ellos los pusieron en fila. En formación, pero detrás de las rejas. Detrás de la reja. Encerrados. Y entonces la persona estaba afuera. Eran varios. Eran varios los que portaban el lanzallamas. Ahí los grados de las personas que estaban presentes y había uno que estaba Entonces manipulando. los encendieron y por supuesto los que estaban delante recibieron un fuego mayor que debe ser el que ha muerto y los que están prácticamente en estado de coma. Y es era una celda para 4 personas y estaban 8 soldados ahí, lo cual te indica que por eso no estaban todos en formación así, sino que había unos delante y otros detrás. Porque eso involucra directamente a la jefatura. Sí, porque se supone que un artefacto de esos tiene que ser ordenado y está su en uso. depósito y requiere de un cierto procedimiento para sacarlo del depósito. O sea, aquí esto es muy grave. A nosotros nos gustaría que la Fosforito mostrara los videos de cómo los cubanos mandan dentro del Fuerte Tiuna. Claro, el video que yo mostré, por cierto. ¿No le parece a usted, general? Claro que sí. Muestran únicamente una cara de la moneda. Sí. Por estas declaraciones, el juzgado militar primero de juicio condenó al general Uzón por injuria y ofensa a la Fuerza Armada Nacional a cumplir la pena de 5 años. Por supuesto, y está demostrado, ya que solo en 8 años ha cursado insustancialmente 152 demandas contra Venezuela, mientras que entre los años 1977 a 1999, antes de la llegada de la Revolución Bolivariana, solo admitió 4 casos. Además, la estrategia continúa cuando vemos en los medios golpistas venezolanos cómo hacen llamados constantemente a que venga la complaciente Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante el show permanente de huelgas de hambre. Estoy pidiendo que la Organización de Estados Americanos envíe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie y del pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos. Sí, la comisión tiene el dedo puesto sobre Venezuela, pero sigamos. Yo creo que es peligroso, Leonardo. Yo creo que podemos resbalarnos ahí e ir a un terreno al que no ha ido la comisión, al que no han ido los representantes y al que sí quiere llevarnos el Estado. Evidentemente, los magistrados son en extremo cuidadosos en no contradecir las acusaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni a los representantes de Uzón en este caso. ¿Estos magistrados son jueces o parte? ¿En qué temen resbalarse? Confiesan aquí los magistrados que hay un acuerdo entre la parte acusadora y la comisión, y entre la comisión y la corte. Los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos están en contra de Venezuela. Los magistrados buscan un subterfugio legal, pretenden declarar la ilegalidad del tribunal militar que conoció el proceso y desprestigiar a la justicia militar venezolana. La presidenta de la Corte se pronuncia. El tribunal que jugó este señor era un tribunal incompetente. Y de ahí se deriva todo. De ahí se deriva que la libertad personal fue afectada porque la orden no emanó de un tribunal competente, etcétera, etcétera. El secretario dice que un militar en situación de retiro es un civil, lo cual es falso. Pensando, creo que una primera pregunta debemos responder que él es un civil, no es un militar aunque esté en retiro. Pero dejemos al propio general Francisco Uzón que nos aclare esta duda. Coincidencialmente yo soy oficial de ingeniería.
de acuerdo a la legislación venezolana, es exactamente eso, un militar en situación de retiro que sigue perteneciendo a la fuerza. ¿Dónde reside la trampa? La Corte redacta una sentencia el mismo día de la audiencia pública. No espera que las partes preparen sus conclusiones finales. No espera los 2 meses que la misma Corte estableció. Tampoco se toma los 4 meses para preparar la publicación de la sentencia. Por si esto fuera poco, la grabación demuestra cómo la Comisión y la Corte están confabuladas para condenar a Venezuela. Pero no solo se juzga anticipadamente, los magistrados se lamentan por lo bien preparada que fue la defensa de Venezuela en este caso. En segundo lugar, me llamó la atención enormemente el grado de preparación del Estado para la defensa de este caso. Resienten que se los obligue a trabajar y a buscar argumentos rebuscados para construir la decisión contra Venezuela. Entonces, se puede construir un párrafo o una parrafada, combinando ambos elementos. Ante las reiteradas preguntas o ante la revisión del expediente, quedó claro que las expresiones que motivaron una reacción punitiva de parte del Estado fueron estas. Fueron estas, y no estas otras a las que también se ha referido el Estado. Se está construyendo un artilugio legal. ¿Qué significa una parrafada? Más adelante sigue el mismo magistrado. No tiene que ver con aquella, no estamos aprobando las otras expresiones a las que el Estado se ha referido. No la estamos aprobando porque no nos estamos refiriendo a ellas. No, de acuerdo, la palabra que se quiere usar, no la estamos convalidando. Hemos discutido todo lo que queríamos discutir, yo creo que estamos relativamente claros y efectivamente el resto es un problema de redacción. Yo tengo un problema de principios con decir que no lo estamos condonando, que no lo estamos aprobando. Tengo un problema de principios con eso, porque yo creo honestamente que no deberíamos hacerlo. Pero veamos el borrador de la sentencia y ahí decidiremos. Pero estamos de acuerdo, básicamente, en para dónde va esta sentencia. Estas fueron las conclusiones de la presidenta de la Corte. Son sus palabras. El Estado venezolano no había concluido su defensa. A meses de la fecha prevista, ya los magistrados condenaron a Venezuela. Ya tienen acordada su sentencia previa. La malicia de la Comisión constantemente tiene el dedo puesto sobre Venezuela. Un llamado a la rebelión. Una parrafada. Yo creo que podemos resbalarnos ahí. Golpe del golpe. Un llamado a la rebelión. Una parrafada. La malicia de la Comisión constantemente tiene el dedo puesto sobre Venezuela. Gracias al documento presentado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha demostrado ser un brazo ejecutor de la política norteamericana al usar las instituciones de la OEA para condenar a Venezuela sin permitir el legítimo derecho a la defensa. Esta grabación es un documento oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que deja un registro en audio de sus deliberaciones. Por error o negligencia, fue la misma Corte quien lo depositó en manos de la representación venezolana. Estamos de acuerdo, básicamente, en para dónde va esta sentencia. Los secretos de la Corte Imperial.